Ya no puedes pensar en necesidad. Es cierto, la tienes, pero Dios me manda con esta palabra a decirte que tu época está ya cambiada. Está cambiada. La única cosa es que todavía, como tú no lo has procesado, no lo has prosperado dentro de ti, todavía estás enfocado en lo mismo, en lugar de estar viendo que tienes, como dice el versículo 3 y el 4, tienes que andar en la verdad. El versículo 4 dice: yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si has subrayado la palabra andar, la palabra andar quiere decir conducirnos. Nosotros debemos de conducirnos o tener una conducta adecuada frente a los retos de la vida. No podemos conducirnos como cobardes, no podemos conducirnos o caminar como gente que ya fue vencida. Con la palabra de Dios tenemos que transformarnos y caminar declarando que lo torcido se enderezará, que las cosas malas van a entrar a ponerse en orden, porque Dios ha dado una palabra que viene prosperidad para tu alma, y cuando venga, entonces entras en la nueva etapa de lo que Dios ya tiene preparado para ti. Dígame amén a eso. Entonces, aquí tenemos que ver nosotros que como prospera nuestra alma, así nosotros tenemos que prosperar. Sus emociones no pueden ser primero, hermanos, porque si usted camina por emociones, usted va a ser una persona inestable. No puede ser primero su trabajo. Perdone que lo diga, no se vaya a asustar, pero no ponga primero su trabajo, no ponga primero sus problemas, ponga primero a la palabra de Dios y me contará un cuento. Usted se volverá, mire, persona fuerte, persona firme, no le va a atacar la mente, no va a estar distraído, sino que usted va a estar enfocado en la palabra que Dios le dijo, y Dios hará lo que Él ha hablado que va a hacer con usted. Amén. Entonces yo tengo que ver acá lo que Dios me está diciendo. Prospere en su forma, en su cuerpo, porque nuestro cuerpo es bien importante. Deje de preocuparse. ¿Usted cree que yo como pastora no tengo problemas? Tengo un caso grave ahora de un matrimonio. Tengo un caso grave en la iglesia, que tengo que preparar a uno porque le dieron 1 año de vida para que se vaya, y tengo que preparar a la esposa para que ella se quede acá sola. Eso es un caso grave. El suyo no creo que sea tan grave como es. Y eso toma mucha oración, y eso toma bastante, de verdad, demanda que cuidemos nuestro cuerpo físico, porque muchas personas, por estarse preocupando, por estarse en la crítica, por estar en los enojos, por estar en las amarguras, se han enfermado de cáncer. Muchos estudios hay donde dice que la mayoría de personas que tienen cáncer ha sido porque son personas que no perdonan fácil. Por eso aquí habla de estas 3 áreas. No solo Dios desea prosperarlo en las cosas, Dios también desea decirle: mira, no te preocupes. Yo sé que la preocupación, porque este tema es un poquito difícil, porque decirle a una persona, a un ser humano, no se preocupe cuando hay problemas, es difícil. Dígame sí o no, es difícil. Pero conforme usted va leyendo la palabra, se va dando cuenta que aún usted se preocupe, usted no puede solucionar el problema. Por eso esta palabra dice: echad todas vuestras cargas sobre Dios, que Él tiene cuidado de ti. Mire, para un testimonio grande le digo, este matrimonio que está pasando por este problema, fui a comer el otro día con ellos y me senté y tuve que hablar con él, pero bien en serio. Y le dije: hoy no vengo a orar, vengo a prepararte para lo próximo. Y lo próximo era la muerte. ¿Y sabe qué le dije? Hasta para eso tenemos que prepararnos. Y es un hombre que es un abogado, un hombre que es fuerte, un hombre que nunca ha dado su brazo a torcer. Y en ese momento yo le dije: si hablamos de la muerte, tenemos que ir a la palabra también, porque a los que amamos a Cristo, nosotros no vamos a ver muerte, de que ya ahí nos quedamos. Para nosotros la muerte es vida, pero hay que estar preparados en Cristo Jesús. Y por primera vez le voy a decir que he escuchado algo de un hombre que a mí me sorprendió él. Me dijo: nadie ha tenido el valor de hablarme como tú me hablaste, de confrontarme con una verdad
que yo creí que podía vencer. Nadie puede vencer esos momentos, pero sí se puede entender que hay una eternidad, que hay un Dios, que hay un hombre, un Dios poderoso, que no es hombre para mentir y que Él sostiene su palabra y que Él jamás nos dejará a nosotros abandonados. Yo le digo una cosa, esta es la familia de Andy y Ana. Les pido oren por ellos porque están pasando por esta etapa, esta transición. Todos nosotros estamos pasando para mejor, pero déjenme darle un buen reporte de ellos. Se han portado como todos unos generales. Oremos, mantengámoslo firmes, sostenidos en la oración, porque lo que Dios quiere es que nuestra alma esté segura de lo que Dios va a hacer con nosotros. Hoy les repito, vine a decirle, su temporada va a cambiar. Oh, no, doctor, no creo que todavía yo lo puedo convencer. Su temporada, su época va a entrar a algo diferente, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo grande. Por eso debemos de soltar nosotros nuestros pensamientos para que podamos ser instruidos en la palabra. ¿Me quiere acompañar, por favor, al libro de Mateo, capítulo 25, para ver la preparación de lo que Dios quiere en estos últimos días para nosotros? Hay palabra de Dios para usted. No se desanime, no se dé por vencido, no se desenfoque, enfóquese en lo que Dios está hablando para que los problemas no se lo traguen a usted, sino usted, perdone que use esta expresión, trague los problemas, mire, los mastique y diga, nunca más me volverán a ocurrir estos problemas. Mateo 25 habla de 10 vírgenes en el versículo 1, y quiero dar una palabra, yo no sé tampoco para quién es, pero quiero darle una palabra para luego poder orar. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire bien, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Puede subrayar la palabra se apagan? Mire lo que dice el 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que las venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Si subrayen su Biblia, subrayen el versículo 10, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Voy por favor a pedir que me escuche con el Espíritu lo que el Espíritu tiene que decirle hoy en la noche a usted. No en balde el Señor me ha tenido orando por la iglesia. Esta parábola nos habla de algo tan simple que es una lámpara que tiene luz. ¿Con qué usted alumbra las lámparas? En este tiempo las lámparas se alumbraban con aceite. Mire bien, dice que habla de 5 que tenían aceite y de 5 que no se prepararon. Esta parábola, así se le dice en la palabra de Dios, habla de la gente en iglesia, de la gente que está esperando que venga la visita, que venga lo que estaba esperando o que vengan las respuestas de lo que había estado esperando tanto tiempo. Le repito, usted está a punto de lograr lo que ha venido esperando por años. Aunque no me lo crea, aunque la situación sea difícil, usted está más cerca de lograr los cambios, de lograr las respuestas, porque eso es lo que Dios dice, pero hasta para eso hay que prepararse. Miren esta parábola, dice en el versículo 4, ellas no se prepararon ¿con qué? Con aceite. No se prepararon. Y dice que en el versículo 6, a medianoche se oyó el anuncio, ya viene el esposo, salgan
a recibirlo. Muchos de ustedes saldrán a recibir sus respuestas, sus recompensas, sus bendiciones, porque se prepararon en el Espíritu, prepararon su alma, prosperó su alma, y eso las va a hacer que estén listas